Hay algo que tienes que entender antes de intentar cambiar tu vida, antes de intentar ganar más dinero, antes de intentar ser disciplinado, antes de intentar tener éxito, y es que nada de eso empieza fuera, todo empieza dentro, en un lugar que la mayoría de las personas ignora completamente, pero que determina absolutamente todo lo que haces cada día, tus hábitos mentales. Porque no es lo que haces de vez en cuando lo que define tu vida, es lo que piensas constantemente, es ese diálogo interno que tienes sin darte cuenta, esas creencias que repites, esas interpretaciones automáticas que haces de todo lo que te pasa, lo que realmente está construyendo tu realidad poco a poco. Y aquí es donde está el problema real. La mayoría de las personas intenta cambiar sus resultados sin cambiar su forma de pensar, intenta tener disciplina sin cambiar su mentalidad, intenta mejorar su vida sin darse cuenta de que sigue operando con los mismos patrones mentales de siempre, y eso es exactamente lo que hace que todo siga igual. Porque puedes intentar esforzarte más, puedes intentar trabajar más duro, puedes intentar hacer cosas diferentes, pero si tu mente sigue siendo la misma, si tus pensamientos siguen siendo los mismos, si tus creencias siguen limitándote de la misma forma, entonces tarde o temprano vas a volver al mismo punto, y esto no es una opinión, es un patrón que se repite una y otra vez, porque tu mente siempre busca coherencia con lo que cree. Si crees que no eres disciplinado, actuarás como alguien que no lo es. Si crees que no eres capaz, evitarás las situaciones que te lo demuestren. Si crees que no puedes cambiar, ni siquiera lo intentarás de verdad. Y así, sin darte cuenta, tu mente se convierte en el filtro a través del cual tomas todas tus decisiones. Decisiones pequeñas, decisiones diarias, decisiones que parecen insignificantes en el momento, pero que acumuladas definen completamente tu vida. Y aquí es donde tienes que hacer una pausa, porque probablemente estás pensando en cambiar tus hábitos externos, levantarte antes, trabajar más, ser más productivo. Pero lo que no estás viendo es que todo eso depende de algo más profundo, depende de cómo piensas, depende de cómo interpretas, depende de lo que te dices a ti mismo cuando nadie te escucha. Y si eso no cambia, nada cambia. Esto es exactamente lo que enseñaba Brian Tracy. Tu mundo exterior es un reflejo directo de tu mundo interior, y si quieres cambiar tus resultados, primero tienes que cambiar la forma en la que piensas sobre ti, sobre tu vida y sobre lo que eres capaz de hacer. Pero aquí viene la parte incómoda, porque cambiar tus hábitos mentales no es algo automático, no es algo que pasa por ver un video, no es algo que pasa por entenderlo. Es algo que requiere decisión, y no cualquier decisión. Una decisión firme, una decisión incómoda, una decisión que implica dejar de pensar como has pensado durante años, porque tus hábitos mentales no aparecieron de la nada, se construyeron a través de experiencias, a través de repeticiones, a través de lo que viste, lo que escuchaste, lo que creíste, y por eso están tan arraigados. Por eso parecen normales, por eso ni siquiera los cuestionas, pero que algo sea normal no significa que sea correcto. Y aquí es donde empieza el cambio, cuando empiezas a cuestionar lo que das por hecho, cuando empiezas a observar cómo piensas, cuando te das cuenta de que no todos tus pensamientos son verdad. Y esto es clave, porque la mayoría vive creyendo todo lo que piensa, sin filtro, sin análisis, sin control. Y eso es peligroso. Porque si tu mente está llena de pensamientos negativos, limitantes o automáticos, esos pensamientos van a dirigir tu vida, aunque no quieras, aunque no lo notes, aunque no seas consciente, y eso te lleva a un punto donde tienes que tomar una decisión importante, seguir igual o obligarte a cambiar. Porque esa es la palabra clave, obligarte, no esperar, no intentar, no probar, obligarte. Porque si esperas a que tu mente cambie sola, no va a pasar. Si esperas a tener pensamientos diferentes sin hacer nada, seguirás igual. Si no intervienes activamente en tu forma de pensar, tu forma de pensar seguirá controlándote, y eso es exactamente lo que le pasa a la mayoría. No controla su mente, es controlada por ella, pero tú puedes cambiar eso. Y todo empieza con algo muy simple pero muy poderoso, darte cuenta de cómo piensas, de qué te dices, de qué crees, porque lo que no ves, no lo puedes cambiar, pero lo que ves, puedes empezar a transformarlo, y ahí es donde empieza todo, no en lo que haces, sino en lo que piensas antes de hacerlo. Ahora que ya has entendido que tus hábitos mentales están detrás de todo, que no es lo que haces, sino lo que piensas, lo que realmente dirige tu vida, hay algo que tienes que ver con total claridad, algo que probablemente has sentido muchas veces pero nunca has sabido explicar del todo. Tu mente no siempre está de tu lado. De hecho, la mayor parte del tiempo, te está saboteando, y no lo hace de forma evidente. No lo hace de forma agresiva, no aparece como una voz que te dice directamente fracasa, no lo hace de forma mucho más sutil, mucho más peligrosa, porque se disfraza de lógica, de comodidad, de protección. Te dice cosas como no es el momento, ya empezarás mañana, ahora estás cansado, esto es demasiado difícil, no pasa nada por no hacerlo hoy. Y en ese momento lo aceptas. Lo aceptas porque suena razonable, lo aceptas porque encaja con cómo te sientes, lo aceptas porque no requiere esfuerzo, pero lo que no ves es que cada una de esas frases está reforzando un patrón que te mantiene exactamente donde estás. Porque cada vez que escuchas esa voz y haces caso,
le das más fuerza, la haces más automática, la haces más dominante, y poco a poco deja de ser una opción. Se convierte en tu forma de pensar por defecto, y aquí es donde tienes que entender algo que cambia completamente el juego. Tu mente no está diseñada para hacerte crecer, está diseñada para mantenerte seguro, para evitar el riesgo, para conservar energía, para mantenerte en lo conocido. Y eso en el mundo actual es un problema, porque crecer implica incomodidad, implica esfuerzo, implica hacer cosas que tu mente no quiere hacer, y por eso aparece la resistencia, esa sensación de no querer empezar, esa pereza mental, esa necesidad constante de posponer. Eso no es falta de disciplina, es tu mente intentando mantenerte donde está. Y si no entiendes esto, pierdes porque crees que el problema eres tú, crees que eres débil, crees que no tienes fuerza de voluntad, pero no es eso. Es que estás obedeciendo a un sistema automático que nunca has cuestionado. Y aquí es donde entra una de las ideas más importantes que enseñaba Brian Tracy. Las personas exitosas no eliminan la resistencia, aprenden a actuar a pesar de ella. Y eso es exactamente lo que tienes que empezar a hacer tú. Dejar de esperar a sentirte listo, dejar de esperar a tener ganas, dejar de esperar a que tu mente te lo ponga fácil, porque no lo va a hacer, nunca. Siempre va a intentar llevarte a lo cómodo, siempre va a intentar que elijas lo fácil, siempre va a intentar que te quedes donde estás. Y si no intervienes, lo consigue. Ahora quiero que pienses en esto. ¿Cuántas veces has tenido claro lo que tenías que hacer pero no lo has hecho? No porque no pudieras, sino porque no quisiste en ese momento, porque tu mente encontró una excusa mejor. Y esa es la clave. No es que no sepas, es que no controlas lo que piensas cuando llega el momento de actuar. Y ahí es donde pierdes. No en la teoría, no en el conocimiento, sino en el momento real, cuando tienes que decidir, cuando tienes que actuar, cuando tienes que hacer lo que sabes que debes hacer. Y en ese momento, si tu mente no está entrenada, te gana, te convence, te frena, te desvía y vuelves a lo mismo. Pero aquí viene lo importante, eso se puede cambiar. No eliminando pensamientos, no intentando pensar positivo todo el tiempo, sino cambiando tu relación con lo que piensas. Dejar de creer todo lo que pasa por tu mente, dejar de obedecer automáticamente, empezar a cuestionar. Porque no todo lo que piensas es verdad, no todo lo que sientes es una señal correcta, no todo lo que tu mente te dice te conviene, y cuando entiendes eso, algo cambia. Empiezas a separar, tu mente dice una cosa, pero tú decides otra. Tu mente quiere comodidad, pero tú eliges acción. Tu mente quiere evitar esfuerzo, pero tú avanzas. Y ese momento, ese punto exacto es donde empieza el control, porque ahí ya no estás reaccionando, estás decidiendo. Y eso cambia completamente tu vida, pero no es fácil, porque vas a tener que ir en contra de tu impulso, vas a tener que actuar cuando no apetece, vas a tener que hacer lo difícil antes que lo fácil, y eso requiere algo clave, conciencia y decisión, no una vez, cada día, cada momento, cada vez que tu mente intente frenarte, y ahí es donde empieza el verdadero cambio, no cuando te sientes motivado, sino cuando decides actuar a pesar de no estarlo. Ahora que ya entiendes que tu mente te sabotea, que no todo lo que piensas es verdad y que necesitas dejar de obedecer automáticamente, llega el punto donde la mayoría vuelve a fallar. Porque entender esto no es suficiente, necesitas empezar a cambiarlo de forma activa, consciente y repetida. Porque tus hábitos mentales no cambian por motivación, no cambian por inspiración y no cambian por ver un video, cambian por repetición consciente, por intervenir en lo que piensas una y otra vez hasta que tu forma de pensar empieza a transformarse. Y aquí es donde tienes que asumir algo importante. No vas a cambiar tu mente en un día, no vas a eliminar años de pensamientos automáticos en una semana, pero sí puedes empezar a reprogramarla desde hoy, y eso empieza con algo muy simple, pero que casi nadie hace. Detectar. Detectar tus pensamientos en tiempo real, no después. No cuando ya ha pasado, en el momento exacto cuando aparece la excusa, cuando aparece la duda, cuando aparece esa voz que te dice que no lo hagas. Ahí, ese es el punto clave. Porque si no detectas el pensamiento no puedes cambiarlo, y la mayoría ni siquiera se da cuenta de lo que está pensando, simplemente reacciona. Y eso es lo que tienes que romper. A partir de ahora, cada vez que sientas resistencia, cada vez que vayas a posponer algo importante, cada vez que te digas a ti mismo luego lo hago, párate un segundo y pregúntate algo muy directo. ¿Esto es verdad? Porque rompe el automático, te obliga a pensar, te obliga a cuestionar, y en ese momento ya no estás en piloto automático, estás tomando control. Pero esto no es suficiente. Detectar es el primer paso. El segundo paso es reemplazar, porque no puedes eliminar un pensamiento y dejar el vacío. Tu mente necesita una nueva referencia, una nueva instrucción, una nueva forma de interpretar lo que pasa. Por ejemplo, si tu mente dice no tengo ganas, tu respuesta no puede ser vale, entonces no lo hago. Tu respuesta tiene que ser otra, lo hago aunque no tenga ganas. Si tu mente dice es difícil, tu respuesta no es evitarlo. Tu respuesta es por eso lo hago. Si tu mente dice mañana empiezo, tu respuesta tiene que ser empiezo ahora. Y esto puede parecer simple, pero no lo es, porque estás reprogramando algo que llevas años haciendo de otra manera. Estás rompiendo un patrón automático, y eso requiere repetición. Muchas veces, durante días,
semanas, meses, hasta que esa nueva respuesta se vuelve natural, hasta que ya no tienes que pensarla, hasta que se convierte en tu nuevo hábito mental. Y aquí es donde entra una de las claves más importantes que enseñaba Brian Tracy. Repite una idea con suficiente frecuencia y acabará convirtiéndose en una creencia. Eso es exactamente lo que estás haciendo aquí. Cambiar creencias, cambiar la forma en la que te hablas, cambiar cómo reaccionas internamente. Pero hay algo más, algo que acelera todo este proceso, y es el lenguaje. ¿Cómo te hablas a ti mismo? Porque tus palabras no son neutras, tienen impacto, refuerzan o debilitan, construyen o destruyen. Si constantemente te dices no puedo, me cuesta, soy así, estás reforzando una identidad que te limita. Pero si empiezas a cambiar eso, si empiezas a hablarte diferente, aunque al principio no te lo creas del todo, estás creando una nueva dirección mental. Y eso, repetido, cambia tu comportamiento. Y cuando cambia tu comportamiento, cambia tu vida. Pero aquí viene el punto más importante de todos. Nada de esto funciona si no lo haces incluso cuando no te apetece, porque habrá días donde no tengas ganas, días donde tu mente sea más fuerte, días donde todo te empuje a volver a lo de antes. Y ahí es donde decides quién eres, ahí es donde decides si sigues igual o si cambias. Porque no es en los días buenos donde se construye el cambio, es en los días donde no quieres hacerlo y lo haces. Ahí estás creando una nueva versión de ti. Ahí estás rompiendo el patrón, ahí estás tomando el control, y si haces esto lo suficiente, algo cambia. Tu mente empieza a adaptarse, empieza a resistirse menos, empieza a aceptar la nueva forma de actuar, y lo que antes era difícil empieza a ser normal, pero solo si insistes, solo si te obligas, solo si no negocias. En la siguiente parte vamos a ir aún más profundo. Vamos a hablar de las creencias invisibles que están dirigiendo tu vida sin que lo sepas. Porque no todo es lo que piensas conscientemente, hay algo más debajo. Ahora vamos a entrar en un nivel más profundo, porque hasta ahora has visto tus pensamientos, has empezado a detectarlos, a cuestionarlos, incluso a reemplazarlos, pero hay algo más escondido que está dirigiendo todo eso sin que te des cuenta, tus creencias. Y aquí está uno de los puntos más peligrosos de todos, porque los pensamientos cambian rápido, van y vienen, aparecen y desaparecen, pero las creencias se quedan. Son silenciosas, son invisibles, y lo más importante, no las cuestionas, porque no las ves como algo que puedas cambiar, las ves como la realidad, como lo que es. Y ese es el problema, porque muchas de las decisiones que tomas cada día no vienen de un pensamiento puntual, vienen de algo más profundo que ya das por hecho. Por ejemplo, si en el fondo crees que no eres disciplinado, no importa cuánto intentes organizarte, siempre habrá un momento en el que volverás atrás, porque tu comportamiento siempre busca encajar con lo que crees que eres. Si crees que el dinero es difícil de conseguir, actuarás de forma limitada, evitarás riesgos, no te atreverás a avanzar, y al final confirmarás esa creencia. Si crees que cambiar es complicado, cada pequeño obstáculo será suficiente para que te detengas. Y lo peor de todo esto es que no lo ves. No te dices a ti mismo esto es una creencia, te dices esto es así. Si no, y desde ahí, actúas. Esto es exactamente lo que explicaba Brian Tracy. No actúas en función de la realidad, actúas en función de lo que crees que es la realidad. Una vez las ves, puedes empezar a trabajar en ellas. Pero aquí viene algo importante. No puedes cambiar una creencia solo pensando diferente una vez. No funciona así. Una creencia se cambia con repetición y evidencia. Primero decides cuál quieres que sea tu nueva creencia. No la que sientes, la que eliges. Por ejemplo, soy disciplinado, puedo cambiar. Hago lo que tengo que hacer, aunque ahora mismo no sea 100% verdad, no importa. Lo importante es que empieces a repetirla, a recordarla, a tenerla presente, pero eso por sí solo no es suficiente. Necesitas demostrarlo, porque tu mente no cambia por palabras, cambia por pruebas. Cada vez que actúas de forma coherente con esa nueva creencia, la refuerzas. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, estás enviando un mensaje claro a tu mente, esto es quien soy ahora. Y poco a poco, se consolida. Pero aquí es donde la mayoría falla otra vez, porque quiere sentirse diferente antes de actuar diferente, y es al revés. Actúas diferente y entonces empiezas a sentirte diferente. Primero haces, luego crees, no al revés. Y esto es incómodo, porque implica actuar sin sentirte preparado, implica moverte sin confianza, implica hacer cosas que no encajan todavía con cómo te ves. Pero es exactamente así como se cambia. Y aquí hay algo más que tienes que entender. Tu entorno influye más de lo que crees, las personas con las que hablas, el contenido que consumes, lo que escuchas cada día, todo eso está reforzando constantemente ciertas creencias. Si estás rodeado de negatividad, de quejas, de excusas, eso se convierte en normal. Si consumes contenido que no te aporta, que solo te distrae, tu mente se llena de ruido. Y desde ese ruido, es imposible construir claridad.
Por eso, si de verdad quieres cambiar tus hábitos mentales, tienes que cuidar lo que entra en tu mente, no solo lo que piensas, sino lo que permites que te influya, porque todo suma, todo construye, todo deja huella, y si no lo controlas, alguien más lo hará por ti. En la siguiente parte vamos a unir todo esto con algo clave. ¿Cómo mantener este cambio mental en el tiempo sin volver a lo de antes? Porque empezar es fácil, pero sostenerlo es lo que lo cambia todo. Ahora llegamos a uno de los puntos más importantes de todo el proceso, porque hasta aquí ya has entendido cómo funciona tu mente, cómo te sabotea, cómo detectar pensamientos, cómo cambiarlos y cómo trabajar tus creencias, pero hay algo que marca la diferencia entre alguien que cambia de verdad y alguien que solo lo intenta durante unos días: la consistencia. Porque cambiar tus hábitos mentales no es algo que haces una vez, es algo que tienes que sostener. Y aquí es donde la mayoría falla. Empieza con fuerza, se motiva, aplica lo que aprende durante unos días, pero poco a poco vuelve a lo de siempre. No porque no funcione, sino porque deja de hacerlo, y eso es lo que tienes que evitar. Porque tu mente siempre va a intentar volver a lo conocido, siempre va a intentar recuperar los patrones antiguos, siempre va a buscar lo cómodo. Y si no estás atento, vuelves, sin darte cuenta, poco a poco, pero vuelves. Por eso necesitas algo más fuerte que la motivación, un sistema, una forma de actuar que no dependa de cómo te sientes. Esto es exactamente lo que enseñaba Brian Tracy. El éxito no es un acto puntual, es el resultado de hábitos repetidos de forma constante en el tiempo. Y eso es lo que tienes que construir aquí, no un cambio momentáneo, un nuevo estándar, una nueva forma de funcionar. Y esto empieza con algo muy simple: recordatorio diario. Tu mente necesita dirección constante, no basta con entenderlo hoy. Mañana ya se ha olvidado, por eso necesitas recordarte quién quieres ser. ¿Qué estás construyendo? ¿Qué estás cambiando? Puede ser al levantarte, puede ser antes de empezar el día, pero tiene que ser todos los días, porque lo que no se recuerda, se pierde. Después viene algo igual de importante: acción diaria. No importa si es grande o pequeña, pero tiene que existir. Cada día tienes que hacer algo que refuerce tu nueva forma de pensar, algo que confirme tu nueva identidad. Algo que demuestre que estás cambiando, porque si no hay acción, y aquí es donde tienes que dejar de pensar en hacerlo perfecto, porque no lo será. Habrá días malos, habrá días donde falles, habrá días donde vuelvas a lo automático. Eso va a pasar, y no es el problema es qué haces después, porque la mayoría cuando falla se detiene, se frustra, se rinde, y ahí pierde todo el progreso, pero tú no, tú haces algo diferente, vuelves, rápido, sin drama, sin excusas, sin esperar al lunes, sin esperar a empezar de cero. Simplemente vuelves al sistema, y eso cambia todo, porque no se trata de no fallar, se trata de no abandonar. Y cuando entiendes eso, dejas de ver los errores como fracasos, y empiezas a verlos como parte del proceso. Pero hay algo más que marca la diferencia real, y es esto: tu identidad, porque al final no actúas en función de lo que quieres, actúas en función de quién crees que eres. Si sigues viéndote como alguien que procrastina, que no es constante, que no tiene disciplina, tarde o temprano vas a actuar así. Por eso tienes que empezar a construir una nueva identidad. No esperar a sentirla, construirla, con acciones, con decisiones, con repetición. Cada vez que haces lo que dijiste que harías, refuerzas esa identidad. Cada vez que te obligas a actuar, la fortaleces. Cada vez que eliges lo difícil, la confirmas. Y poco a poco, deja de ser un esfuerzo y empieza a ser quien eres, pero solo si lo mantienes, solo si no paras, solo si decides que esto ya no es algo temporal, es tu nueva forma de vivir. Y cuando llegas a ese punto, ya no necesitas motivación, ya no necesitas empujarte constantemente, porque ya no estás intentando cambiar, ya has cambiado. En la siguiente parte vamos a cerrar todo con una idea que puede quedarse contigo para siempre si la entiendes bien. Una idea que puedes aplicar cada día sin complicaciones. Ahora quiero que te detengas un momento. No para pensar en todo lo que has escuchado como si fuera teoría, no para analizarlo como algo interesante, sino para llevarlo a algo real, tu vida. Porque después de todo esto, después de entender cómo funcionan tus hábitos mentales, cómo te saboteas, cómo puedes cambiarlo, cómo puedes construir una nueva forma de pensar, hay una pregunta que ya no puedes evitar. ¿Vas a seguir igual o vas a cambiar de verdad? Y esta pregunta es más importante de lo que parece, porque no se responde con palabras, se responde con lo que haces a partir de ahora. Porque ya sabes algo que mucha gente nunca llega a entender, que no estás donde estás por falta de capacidad. Estás donde estás por cómo piensas cada día, por lo que te dices, por lo que te permites, por lo que repites, y eso significa algo muy claro. Si cambias eso, cambias todo, pero aquí viene la parte incómoda, porque cambiar tus hábitos mentales no es fácil, no es rápido, no es automático, no es cómodo, es incómodo, es repetitivo, es exigente, porque implica ir en contra de lo que has hecho durante años. Implica actuar cuando no quieres, implica pensar diferente cuando tu mente te empuja a lo contrario, y por eso la mayoría no lo hace, no porque no pueda,
sino porque no quiere sostener ese nivel de incomodidad. Prefiere quedarse donde está, prefiere lo conocido, prefiere lo fácil, aunque no le guste su vida. Y aquí es donde te separas tú, no en lo que sabes, no en lo que entiendes, sino en lo que decides hacer con eso. Porque hay dos tipos de personas, las que escuchan esto, se motivan un momento y luego vuelven a lo mismo. Y las que toman una decisión real, una decisión que no depende de cómo se sienten, una decisión que no negocian, una decisión que ejecutan. Y eso es lo que tienes que hacer tú. No intentar, no probar, no ver qué pasa, decidir. Decidir que ya no vas a pensar igual, decidir que ya no vas a permitir ciertas excusas, decidir que vas a intervenir en tu mente cada vez que intente frenarte, porque eso es lo que cambia todo. No una gran acción, no un momento perfecto, sino una decisión repetida cada día, cada vez que aparece la duda, cada vez que aparece la pereza, cada vez que aparece la excusa. Ahí, en ese momento, decides. Y esa decisión, aunque parezca pequeña, es la que construye tu vida, porque se repite, porque se acumula, porque define quién eres. Y aquí es donde quiero que te quedes con una idea clara. No necesitas cambiar todo de golpe. No necesitas ser perfecto. No necesitas hacerlo todo bien, solo necesitas esto. No dejar pasar tus pensamientos sin cuestionarlos, no obedecer automáticamente, no volver al piloto automático, porque cada vez que eliges conscientemente estás cambiando, cada vez que te obligas estás creciendo, cada vez que haces lo que sabes que tienes que hacer, estás construyendo una nueva versión de ti, y eso con el tiempo lo cambia todo, tu forma de actuar, tu forma de decidir, tu forma de vivir. Y dentro de un tiempo vas a mirar atrás y vas a darte cuenta de algo muy claro. No fue suerte, no fue magia, no fue un cambio externo. Fue que dejaste de pensar como antes y empezaste a pensar como alguien que avanza, como alguien que decide, como alguien que se obliga a mejorar. Y eso lo cambia todo. Porque al final tu vida no cambia cuando haces algo diferente un día. Tu vida cambia cuando piensas diferente cada día. Y esa decisión empieza ahora.